¿Ha visto usted en las iglesias católicas esos muebles antiguos como cajones de madera llamados confesionarios? ¿Sabe cuál es su origen? Los confesionarios fueron inventados para evitar el llamado crimen solicitationis. Traducido del latín, el delito de solicitación. ¿En qué consistía este delito? Que el sacerdote confesor pedía favores sexuales a la penitente a cambio de absolverla de sus pecados. Favor con favor se paga, hermanos. No, padre. No me haga esto. Crimen solicitationis. No me haga esto. En 1713, para intentar frenar estos excesos, el Vaticano ordenó el uso de los confesionarios. Entre otras cosas, el mueble impedía que la penitente se tuviera que confesar arrodillada delante del sacerdote, quedando en una posición bastante comprometida. Con confesionario o sin confesionario, los abusos de los sacerdotes continuaron. En 1962, el Vaticano redactó una instrucción secreta sobre el llamado crimen solicitationis. Fue escrita por el cardenal Alfredo Ottaviani, entonces secretario del Santo Oficio, hoy Congregación para la Doctrina de la Fe. Envíese a los obispos de todas las diócesis y de todos los países. ¿Entendido? Entendido, monseñor. Y eso sí, exijan la más estricta reserva. ¿Entendido? Entendido. ¿Qué decía este documento secreto titulado Crimen Solicitationis? Daba instrucciones a los obispos sobre cómo actuar con los sacerdotes que seguían solicitando sexo en los confesionarios y con aquellos que cometían actos de pedofilia, abuso y violación de menores. La Iglesia exige juramento de silencio, bajo pena de excomunión, al sacerdote acusado por este delito, a las víctimas, sean niñas o niños, y a cualquier testigo que conozca del caso. Que nadie se entere, que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Que nadie se entere. Después de Ottaviani, ¿quién fue el hombre responsable de hacer cumplir este decreto durante más de 20 años? El cardenal Joseph Ratzinger, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1981. Todas las denuncias de abusos sexuales llegaban a su escritorio. El 18 de mayo del 2001, Ratzinger escribió un segundo documento sobre el mismo tema titulado De delictis gravioribus. Traducido del latín, sobre delitos más graves. Ratzinger mantuvo la amenaza de excomunión para quien hablara sobre la pedofilia de los sacerdotes. Todos los casos de abuso sexual en cualquier parte del mundo deben tratarse exclusivamente aquí, en el Vaticano. ¿Entendido? Entendido, monseñor. Con la más estricta reserva. ¿Entendido? Entendido, monseñor. Que nadie se entere. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Que nadie se entere. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. El cardenal Joseph Ratzinger ha sido el gran encubridor. Nadie se entere, que nadie lo sepa. Es una campaña internacional para ensuciar a la Iglesia Católica. Sí, una campaña. Para desprestigiar al Santo Padre. Todo es mentira. La Iglesia es santa. El Papa es inocente. Iglesia Santa. Iglesia santa. Santa. Una campaña para ensuciar al Santo Padre. Ay, no, amigos, no se engañen. Es la misma iglesia la que se ha ensuciado intentando esconder estos crímenes. Crimen solicitationis. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. De delictis gravioribus. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa.
Que nadie se entere. Miles y miles de casos han sido encubiertos con estos decretos vaticanos que obligaban y todavía obligan a guardar estricto silencio sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos contra niños y niñas. El objetivo de estos decretos no ha sido castigar a los culpables ni proteger a las víctimas, sino cuidar la imagen de la Iglesia. Cuidar la imagen de la Iglesia. Habladurías. Son unos cuantos casos aislados. ¿Unos cuantos casos? Claro. Hay miles de denuncias en Estados Unidos, en Irlanda, en Alemania. Mire, señora. Ajá. Toda institución tiene problemas. En todos esto aparecen 4 manzanas podridas. El problema no es que sean 4 o 44. No. No, el problema es que el cesto esconde a las manzanas podridas. ¿Qué quiere decir usted? Que la política del Vaticano ha sido encubrir la podredumbre. ¿Cómo dice? Y quien encubre un delito se vuelve cómplice de ese delito. Que delictis gravioribus. Que nadie lo sepa. Habla el cardenal Claudio Jumes, prefecto de la Congregación para el Clero. Calculamos unos 20.000 sacerdotes pedófilos en el mundo. Es un porcentaje pequeño si tenemos en cuenta que existen 500.000 de sacerdotes católicos. 20.000 y le parece poco. 20.000 sacerdotes pedófilos y otros 20.000 que los encubren. Y otros 40.000 que encubren a los encubridores, que saben y no dicen nada. Un momento, señora. También hay sacerdotes buenos. Claro que los hay, pero guardaron silencio y no denunciaron a los malos. Que nadie se entere. Que nadie lo sepa. Nadie lo sepa. Bueno, ya el Papa ha pedido perdón. Los obispos han dicho que se arrepienten, que... Es que no se trata de pedir perdón, señor. ¿Y cómo que no? No. Se trata de ir a los tribunales. ¿Qué está insinuando usted? ¿Que el Papa debe ir a los tribunales? Por supuesto. Porque el Vaticano, escuche bien, ha encubierto miles y miles de delitos gravísimos. Pero eso ya pasó. No, señor, no. Sigue pasando hoy, ahora, mientras nosotros hablamos aquí en la radio. No. Sí, el Vaticano sigue encubriendo, sigue ocultando. Y dígame una cosa, señor. ¿Qué? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el máximo responsable de la Iglesia Católica? Dígame. El Papa Benedicto XVI. Pues el Papa Benedicto XVI tendrá que responder ante los tribunales por estos crímenes que no pueden quedar impunes. Me tocaba. Me sacaban la ropa. Yo tenía mucho miedo. Tarcisio Esprícigo, sacerdote brasileño, abusó de muchos niños de la calle. Las páginas de su diario son un verdadero manual para pedófilos. Me metí en su cuarto. Me forzaba. Julio Grassi, sacerdote argentino, acusado por abusos sexuales cometidos en la fundación dirigida por él y que llamó Felices los Niños. En la boca. Yo tenía ganas de vomitar. En 1998, Marcial Maciel, sacerdote mexicano, fundador de los Legionarios de Cristo y reconocido pedófilo, fue denunciado ante el Vaticano. El cardenal Ratzinger dijo que... No es prudente actuar en su contra porque él es muy amigo de Juan Pablo II y ha aportado muchos bienes a la Iglesia. En 2002, en Estados Unidos, más de 4.000 sacerdotes fueron denunciados por abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. A partir de entonces, estallaron escándalos similares en Australia, Canadá, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Polonia, Gran Bretaña, Nicaragua, Irlanda, México, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Argentina. Chile. Solo en Brasil han sido denunciados 1.700 sacerdotes por abusar de menores. Durante años y años, estas denuncias secretas llegaron al escritorio del cardenal Joseph Ratzinger. Cámbienlo de parroquia y que nadie se entere. Que nadie se entere. Que nadie lo sepa. Cámbienlo de colegio y que nadie
nadie se entere. En el próximo destino, el sacerdote pedófilo tendría libertad para seguir abusando. Recientemente, el New York Times demostró que el cardenal Joseph Ratzinger no respondió a varias denuncias contra Lawrence Murphy, un sacerdote que trabajó en una escuela para niños sordos en Wisconsin y abusó de 200 menores. Crimen, solicitaciones. No son casos aislados. Es una política del Vaticano para encubrir a los sacerdotes delincuentes, silenciar a los testigos, presionar a las víctimas y dejar impunes estos crímenes gravísimos. Frente a estos hechos que no se pueden ocultar, nos sumamos a las voces de muchas organizaciones civiles y religiosas que demandan Benedicto XVI vaya a los tribunales a declarar que las víctimas y familiares de las víctimas sean indemnizadas y que los culpables sean llevados a la justicia. que se anule la inhumana ley del celibato eclesiástico que favorece todo tipo de perversiones sexuales Contra niños y niñas. Una ley que nada tiene que ver con el mensaje del Evangelio y que fue impuesta a partir del siglo IV por razones económicas. Cuidar la imagen de la Iglesia. Los que dicen representar a Jesucristo deberían recordar sus durísimas palabras contra el abuso de menores. ¡Hipócritas! A quienes cometen esa ignominia habría que atarles al cuello una rueda de molino de esas que mueven los asnos y hundirlos en el fondo del mar.